Buenos días, mi nombre es Pablo Troncone y hoy vamos a explicar lo que es la cinemática en una dimensión. La cinemática en una dimensión es el estudio del movimiento de un cuerpo en una dimensión, ya sea en el eje X o en el eje Y, o en palabras más sencillas de manera horizontal o vertical. Es importante tener en cuenta que en este estudio no se toma en cuenta lo que provoca el movimiento del cuerpo, lo cual serían las fuerzas, y que generalmente se utiliza el tiempo como herramienta principal para medir el movimiento del cuerpo. Para entender el movimiento de cinemática en una dimensión es necesario conocer conceptos como el movimiento, la posición, el desplazamiento, la distancia, la velocidad, la rapidez media o instantánea o la aceleración media o instantánea de un cuerpo. Estos conceptos son clave para poder realizar ejercicios de MRU o movimiento rectilíneo uniforme o MRV, que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el MRU se habla de movimiento con velocidad constante y en el MRV se habla de movimiento con una aceleración constante. Pero antes de poder realizar ejercicios de este tipo, primero necesitamos conocer esos conceptos los cuales voy a explicar. La posición es la ubicación de un objeto en un instante específico de su recorrido. Ese instante específico se da por el tiempo. Por ejemplo, en este objeto de acá, luego de que hayan pasado 4 segundos y medio de su recorrido, se encuentra a una altura de 77 metros y ya habrá recorrido 99 metros desde su caída libre. El movimiento es el cambio continuo de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo transcurrido. El desplazamiento se refiere al movimiento que tuvo un objeto desde el punto inicial hasta un punto cualquiera en el recorrido, y la distancia se refiere al movimiento que tuvo el objeto desde el punto inicial hasta el punto final del recorrido. Se refiere a todo el desplazamiento que tuvo el objeto. La velocidad es una magnitud vectorial que describe la tasa de cambio de la posición o el desplazamiento de un objeto con respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí en esta gráfica que vemos, nos indica que si han pasado 2 segundos, el objeto se movía a 20 metros sobre segundo. Cuando han pasado 4 segundos, el objeto a una velocidad de 40 metros sobre segundo. Y cuando han pasado 6 segundos, el objeto casi llega a los 60 metros sobre segundo, como lo indica aquí. La velocidad simplemente nos indica qué tan rápido se mueve un objeto con respecto a un segundo. La rapidez es una magnitud escalar que describe la tasa de cambio de una distancia ya recorrida con respecto al tiempo. Es básicamente el valor numérico de la velocidad y es una magnitud escalar. Y la aceleración es una magnitud vectorial que describe la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Como aquí estamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, notamos que la aceleración se mantiene constante en todo el recorrido. Como podemos notar, estos tres conceptos son bastante similares, pero para no confundirnos, básicamente la velocidad es qué tan rápido se mueve un objeto, qué tan rápido se desplaza un objeto con respecto al tiempo. La rapidez técnicamente indica lo mismo, siendo el valor numérico de la velocidad, y la aceleración es qué tanto cambia la velocidad con respecto a un tiempo. La aceleración existe cuando hay una variación en la velocidad de los cuerpos, lógicamente, como sería una desaceleración del objeto, o sea que baja su velocidad, o una aceleración del objeto que aumenta su velocidad. La rapidez media de un objeto es el desplazamiento total que tuvo el objeto dividido entre el tiempo total del recorrido. La rapidez media de un cuerpo se mide dividiendo la distancia total recorrida entre el tiempo total transcurrido en todo el movimiento. La rapidez instantánea de un objeto es la rapidez en un punto específico del recorrido. La aceleración media de un cuerpo es el cambio de la velocidad dividido entre el tiempo transcurrido, y la aceleración instantánea es la aceleración en un momento específico del recorrido. El movimiento rectilíneo uniforme o MRU es cuando la velocidad de un cuerpo es constante a lo largo de todo el trayecto. ¿Cómo se logra esto? Pues cuando no existe una aceleración en el cuerpo. Aquí les dejo unas cuantas fórmulas de MRU para poder solucionar ese tipo de ejercicios. Y cuando hablamos de MRV o movimiento rectilíneo uniformemente variado, es cuando existe una aceleración en el cuerpo y esta es constante, por lo cual su velocidad sí varía durante el recorrido. Aquí les dejo unas cuantas fórmulas de MRV para poder solucionar ese tipo de ejercicios. Y con esto ya tenemos todas las bases para entender la cinemática en una dimensión y poder resolver los ejercicios que se nos presenten. Muchas gracias por su atención.